Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este panel de un tema creo que es trascendental a nivel global y que creo que en función de eso no es ajeno a lo que nos sucede en agricultura y producción de alimentos. Todo lo contrario. Creo que uno de los retos o desafíos que tenemos dentro de la producción de agroalimentos es justamente el tema del cambio climático. Diría que varios de estos ejes, podríamos decir, estamos asistiendo a una demanda creciente en cantidad y calidad de alimentos y energía a nivel mundial. A su vez, nos están demandando que esas producciones sean sustentables y que podamos transparentar los procesos, y en eso creo que en APRESIS somos pioneros, ya que tenemos un sistema que apunta a mejorar el ambiente y a su vez a certificarlo y dar esa transparencia. Y obviamente el tercero de esos grandes desafíos es cómo afecta el cambio climático a nuestras actividades y cómo logramos adaptarlo, tanto a nivel región, como estará disertando Ricardo Abramovay, una mirada de cómo impacta el cambio climático en América Latina y qué podemos hacer desde nuestros países, principalmente con foco en agricultura, que va a ser quien nos va a introducir sobre este tema. Luego la idea, si se suma a tiempo el ministro Berman, es contar cuáles son las políticas públicas que se están realizando desde el Ministerio de Ambiente, y sabemos que hay un programa de cambio climático transversal a todos los ministerios, un poco que nos comente cuáles son esos lineamientos. Y finalmente lo vamos a invitar al amigo Jorge Adamoli, amigo de la casa, para que nos dé una mirada desde la ecología de cuál sería el enfoque primero regional y luego predial sobre las prácticas a implementar con foco en el ordenamiento territorial y la implementación de buenas prácticas. Hecha la introducción formal, lo voy a invitar entonces a Ricardo Abramovay a que nos dé la introducción al tema, cómo el cambio climático afecta a América Latina y cómo o qué actitud podemos tomar desde la producción agrícola, en el caso principalmente de Argentina. Así que los dejo con Ricardo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy impresionado con el tamaño de lo que veo por aquí. Lo más importante, a mi juicio, en la conferencia de París es que hay un contraste muy fuerte con lo que pasó en Copenhague en 2009. En 2009, no sé si solo quien sigue de cercano este tema se acuerda, pero fue una gran decepción. Barack Obama fue a la conferencia, Lula fue a la conferencia, había una expectativa fantástica, pero fue una completa frustración. Mucha gente atribuía esto a la no habilidad diplomática de los dirigentes, etc. Y al contrario, ahora en París, gente muy experiente y todo. Pero es fundamental en el entusiasmo respecto a París, en contraste con la decepción de Copenhague, no es, por supuesto, la habilidad de los diplomáticos, pero es un factor. Si ustedes me piden cuál es un factor que marca esta diferencia, este factor es innovación tecnológica. En 2009, nadie podría decir que China e India podrían asumir compromisos firmes con reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque China e India argumentaban, si nosotros reducimos las emisiones, esto significa que no podremos dirigir la energía eléctrica, que es una condición de desarrollo,
a los cientos de millones de pobres que viven en nuestros países. Entonces, ustedes, países ricos, que ya tienen esta electricidad, ustedes deben reducir estas emisiones y no nosotros, que no la tenemos hasta ahora y que no somos responsables por el hecho que haya cambios climáticos. El discurso de China e India, 6 años después, es impresionante cómo cambió. Cambió, uno, porque China ya es el principal emisor e India ya se convierte en principal emisor. China ya es principal emisor en términos absolutos y en términos per cápita ya emite más que Europa Occidental. Por lo tanto, el argumento que nosotros emitimos mucho porque somos muy grandes, pero en términos per cápita emitimos poco, en China no es verdad. Para India todavía es verdad. En términos per cápita, India usa 7% del carbón usado en los países de la OCDE. Por lo tanto, India podría decir, mira, cuando yo llegue a 50% de su uso, yo voy a pensar en descarbonizar mi economía, ¿ok? Pero no fue la actitud de Modi en la conferencia. Modi se comprometió a una cantidad de construcción de usinas de energía solar, que es, el dato es, en 6 años, India va a construir en solar el correspondiente a la energía de 6 Itaipús, en 6 años. Y en términos de energía eólica, de 4 usinas de Itaipú. Cuando Modi volvió a India, la primera cosa que hizo fue convocar los 30 más importantes científicos del país y decirles, mire, y ahora tenemos este reto, ¿cómo vamos a hacer una movilización científica para llegar a esto? Por lo tanto, la revolución digital que está en la raíz del hecho que las energías renovables modernas, hidroelectricidad no es considerada internacionalmente como energía renovable moderna. ¿Por qué? Porque no corresponde a las tecnologías. Si ustedes leen las newsletters sobre este tema, hay casi todo día innovaciones en solar y en eólicas. Por ejemplo, lo que es muy importante para la agricultura, las placas Suecia y Estados Unidos empiezan están en la inminencia de producir placas de energía solar, no más con silicio, pero con materia orgánica que viene de agricultura. Suecia y Estados Unidos. Agricultura que es nuestro fuerte, pero no somos nosotros que estamos haciendo las placas solares con materia orgánica. Mi punto es, y este punto me parece que es un reto fundamental que podamos discutir cómo lo aplicamos a la agricultura. La competitividad contemporánea no es más una competitividad que se apoye fundamentalmente en reducción de costos. Esto fue la competitividad del siglo XX. Nuestras economías son economías que se prepararon para una competición global en términos de costos más bajos, lo que es comprensible en función de la estructura de nuestras producciones, pero lo que es al mismo tiempo cada vez menos compatible con los retos de la economía del siglo XXI. La competición en la economía del siglo XXI es la competición por agregación de valor y no por reducción de costos. Claro, reducción de costos siempre es importante en cualquier proceso competitivo. ¿Qué tal?
como yo soy judío, yo tengo antes todo que cumplimentar a mi rabino, claro. Y nosotros, y esto es un desafío fundamental para agricultores, sector agrícola, organizaciones agrícolas, etc. Nuestras economías pasaron en los últimos 15 años por un violento proceso de reprimarización y de desindustrialización. Cuando digo esto, no estoy diciendo que el sector primario, agricultura, es menos importante que otros, pero la característica de nuestras agriculturas no fue que fueron sectores con capacidad permanente de incorporación de inteligencia, de información, de conocimiento. Claro, están nuestras agriculturas, sobre todo la agricultura de granos en Brasil, en Argentina, las innovaciones tecnológicas traídas por Embrapa en el Cerrado son muy importantes, etc. Pero el reto sigue un reto muy importante. Cómo nuestras economías y cómo nuestras agriculturas van a pasar para este momento donde la competitividad global no es más una competitividad fundamentalmente por costos, sino que una competitividad por agregación de valor. A mi juicio, esto pasa por 3 factores muy importantes. Y lo digo por tener el privilegio de me dirigir a ustedes como casi, como dicen los académicos, decimos los académicos, hipótesis de trabajo para nuestra discusión. Primero, la agricultura será más importante por la producción de servicios ambientales que por los productos que ofrece a la sociedad, cada vez más. Y el problema es que en una lógica competitiva de bajos costos, nosotros no solamente no somos productores de servicios ambientales, pero al contrario, si los costos ambientales de lo que hacemos entraran en las cuentas de nuestras producciones, probablemente nuestras producciones serían inviables económicamente. Entonces, esto es un reto fundamental. El segundo reto es saber cómo la agricultura va a entrar en la era digital. Claro, ya entró con todo lo que significa drones, etc. Pero entró todavía en la lógica de la vieja, si me permiten, agricultura, drones para aplicar pesticidas, etc. No, la era digital para la agricultura significa el conocimiento más profundo, más específico, más localizado sobre las necesidades de insumos, incluso insumos químicos, muy específicas a cada parcela, cada pedazo de tierra donde se cultiva. Pero mucho más que eso, hoy el mundo vive la revolución de la Internet industrial de las cosas. Es decir, nosotros, la idea es, todo lo que fue electrificado desde la revolución industrial, empieza a ser y será cognificado. ¿Qué es decir cognificado? Es decir que los objetos inertes tendrán capacidad comunicativa. Habrá más dispositivos conectados a red que no sean telas, se dice tela, que no sean pantallas de computadoras o de celulares, que las pantallas de computadores y celulares. Dentro de 4 años habrá, segundo Cisco, 50.000 millones de objetos conectados en red por la Internet. La inteligencia de los objetos, lo que es una expresión que es una aberración, sin duda.
pero la idea de cognificar los objetos no significa darles algún poder mágico, significa simplemente que podrán ser rastreados, en primer lugar, y en segundo lugar, que podrán ser identificadores de nuestros comportamientos. ¿De qué manera la agricultura se relaciona con esto? Esta es una cuestión fundamental. Decir cómo la agricultura se refiere al mundo natural, esto no es con nosotros, esto es una cosa de industria, yo no creo que sea algo realista. La revolución digital llegará con fuerza a la agricultura y es fundamental que esta revolución digital contribuya a la reducción en el uso de los recursos que comprometen los ecosistemas. Utopía, imposibilidad. Yo termino les contando un caso. Hay en Brasil, en el municipio de Sertãozinho, en el corazón de la caña de azúcar de São Paulo, una finca de 17.000 hectáreas de caña de azúcar, donde no se emplea una grama de pesticidas ni de fertilizantes químicos, donde está la segunda más grande reserva de grandes animales del sureste de Brasil y donde se encuentra la mayor exportadora de productos orgánicos agrícolas del mundo, la finca San Francisco. Esto se hace por mucha investigación, mucha investigación. Y es interesante porque no es una pequeña propiedad, no, es un negocio poderoso que nos da una señal mucho positiva. ¿Cuál es la señal? Es que será necesario cada vez más desacoplar la oferta de productos del uso de los insumos químicos de origen industrial a los que esta oferta hasta aquí estaba vinculada. ¿Cómo hacerlo? Esto depende de mucha investigación, pero depende también de movilización local, de sensibilización de los mismos agricultores y de su relación con la sociedad civil para que los agricultores sean no solamente los que ofrecen productos agrícolas, pero los que ofrecen lo que es más importante para la sociedad, que es agua, aire limpio, floresta y biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por los conceptos y por haber también ser muy estricto con el tiempo para que queden luego un espacio para preguntas, que creo es lo más rico. Agradecemos ahora sí que pudo llegar el ministro, así que muchas gracias por acompañarnos en este congreso. Ya no es la primera vez que está participando, pero nos sentimos siempre honrados con la participación. Y en este caso le vamos a pedir a Sergio que nos cuente cuál es la visión ahora desde un cargo público, como el caso del Ministerio de Ambiente, y más allá de la mirada de ambiente, sabemos que en el tema cambio climático lo están mirando desde manera transversal de los distintos ministerios. Bueno, era un poco conocer, obviamente nosotros somos principalmente productores que estamos en la comunidad agroalimentaria y desde nuestra actividad y desde nuestra participación, conocer cuál es la mirada y cuáles son un poco las políticas públicas y cómo podemos desde la actividad privada colaborar justamente en este desafío de mitigar el cambio climático. Hola. Bueno, buenas tardes, Shalom Aleichem, Salam Aleikum, la paz para todos vosotros. Muy agradecido por la invitación, como bien vos decías, estar con APRESID y con ustedes es reencontrarnos con una comunidad participativa y al mismo tiempo proactiva, que anticipó en el tiempo algunas de las cosas que ahora ya concretamos, lo que no significa que terminamos, sino todo lo contrario, ¿no? Recién estamos empezando a que iniciativas que la sociedad civil y algunas organizaciones como APRESID anticiparon en el tiempo se transformen en políticas públicas, políticas de Estado y que generen este principio del que recién estabas conversando, que tenía que ver con la sustentabilidad. En primer lugar, además de felicitarlos por la tarea que hacen y a Pedro en particular que asumió la presidencia, nosotros en Expo Agro visitamos vuestro
stand y ahí la red de sustentabilidad y muchísimas de sus prácticas que ya están normatizadas y están estandarizadas en los protocolos de APRESID son también modelo para poder expandir ese tipo de propuesta y práctica a el debate y al mismo tiempo la sistematización, cosa que va desde los beneficios que tiene la siembra directa como técnica hasta el manejo responsable de envases de agroquímicos o fitosanitarios, que implica también incorporar un concepto que tiene que ver con la responsabilidad extendida del productor en términos de envases, economía circular y un principio muy importante que me asocia un poco al alineamiento de lo que hablábamos antes, que tiene que ver con, sin que sea algo restrictivo, sino más bien inspirador, pero al mismo tiempo justo, que es que el que contamina paga. Algo a lo que no estamos acostumbrados. En muchísimas actividades, no me refiero a la agroindustria, que en este caso aporta mucho beneficio cuando a veces puede haber algún perjuicio, sino otras actividades productivas que en la cultura argentina, como no hay ley, en términos que se respeten, ni hay justicia, no hay ni premios ni castigos, por lo tanto no hay incentivos. O sea que ninguna de estas cosas que estamos hablando nosotros puede estar regulada, sino con políticas donde el Estado tiene que estar presente, no para superponerse, no para duplicarse, mucho menos para intervenir en lo que no tiene que hacer. Cosa que también los argentinos tenemos que volver a recalibrarnos cuál es el lugar y la función del Estado, que es dejar las condiciones mínimas, establecer las reglas del juego, para que los sectores productivos sean los que muevan la economía y no sea el Estado la que lo regula o lo interfiera para distorsionarla, sino para potenciarla y multiplicarla. Pero al mismo tiempo tiene que regular este tipo de prácticas que no solamente son técnicas, científicas y productivas, sino que son morales, que tienen que ver con los valores, y que es el límite. Y cuando no hay límite, tenemos problemas. Y lo que hicimos hasta ahora es abusar de los límites y así, empezando no por nuestra conciencia, que está bastante reducida, ni siquiera por nuestros hábitos, que están bastante distorsionados, sino por la sabiduría de esa energía trascendente, inmanente, que ustedes se nutren de ella, que es la naturaleza, que nos devuelve multiplicada la negligencia y la irresponsabilidad con la que le hemos tratado. Entonces, como somos, además de argentinos, fundamentalmente humanos, nosotros no aprendemos sino tarde y mal cuando agotamos el límite. Por eso es tan importante para todos nosotros darnos cuenta que no fue un acto de previsión o de responsabilidad, sino diría casi de límite y emergencia, donde a nivel global se propone esta agenda, que se llama hoy cambio climático, la COP, la Cumbre de París, los nuevos indicadores de contribución que los países que los suscribimos vamos a tener que ponderar nuevamente, no en declaraciones, sino en verificaciones e instrumentaciones, porque ya el reloj, en este caso no solo el digital, sino el de arena, que me resulta más gráfico, ya corre. En 2018 Argentina tiene que presentar sus nuevos índices, y esto es muy bueno porque ya no es como otras convenciones internacionales donde se declaraban principios o se compartían aspiraciones. Ahora hay que hacer los deberes. Otra de las cosas que los argentinos no nos gustan. Nos gustan las grandes declaraciones, las importantes adhesiones, pero después hay que hacer los deberes, y hacer los deberes es asumir compromisos, y asumir compromisos requiere justamente ser no solamente responsables, sino serios. Otro tema que nos cuesta. O sea, ser serios con lo que nosotros decimos y planteamos. Calentamiento global, cambio climático, la agenda en términos muy concretos. La Argentina se comprometió nominalmente a llegar al 2025, que coincide con los objetivos llamados del milenio, que comenzaron en Río y que hoy se llaman como indicadores ODS, o sea, los que establecen los objetivos de desarrollo sustentable. Hay muchísimos que impactan directamente en su actividad, que tiene que ver con no solamente la agricultura, sino el acceso al agua como recurso, alimentación, erosión de los suelos y su preservación, forestación, entre otros. Esto me parece importante plantearlo de esta manera porque hay como lugares de intersección de nuestras actividades donde tenemos que trabajar todos de manera colaborativa. Contestando tu pregunta, la primera medida fue en el minuto 90 y casi por penales, antes que termine el partido de la Cumbre de París, Argentina llegó a tiempo para suscribir el protocolo,
porque hasta entonces éramos socios de los peores, asociados con Venezuela, Arabia Saudita, etcétera, en el No Mind Group, que era justamente plantear que esto no era una agenda de sustentabilidad para la humanidad, sino una discusión ideológica perimida para ver cómo nos quejábamos de lo que no tiene más vigencia ni ninguna relevancia para la vida concreta de la gente. Algo que venimos malversando hace 12 años, además del tema puntual productivo con el campo. Esto es importante, porque al hacer ideológico lo que tiene que ver con el sentido común, no tenemos ni más sentido ni bien común. Y eso no implica que cancelemos las ideologías, sino que las pongamos a disposición en un debate serio, en el mínimo común denominador, que estamos discutiendo porque queremos vivir mejor y queremos asumir responsabilidades por nosotros y por el ambiente. Y no solamente por un corto interés circunstancial donde vamos a combatir una lucha que no tiene ninguna significación. Bueno, firmamos, hasta ahí, ok. Fuimos a Nueva York, la canciller lo suscribió, ratificó, ya pasamos la aprobación del Senado, entra ahora a diputados, va a tener estatus de tipo condicional, muy importante, los argentinos debemos recuperar la plena vigencia de la República, nosotros tenemos 3 poderes, lo sabemos nominalmente, nos falta ahora recuperarlo desde el punto de vista institucional, no tenemos más una autocracia ejecutiva, expeditiva que domina, necesitamos la deliberación en el Congreso donde todas las fuerzas representadas suscriban este protocolo, en Senado ya funcionó, en diputados estamos muy tranquilos que entendemos que esta agenda no va a ser parte de un tironeo, ni de una negociación, ni de una extorsión entre los partidos, y va a salir ratificado desde el punto de vista legislativo. Y después viene el trabajo que es ir hacia Marrakech, en Marruecos, en noviembre del próximo año, con tarea hecha. Para lo cual se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, en decreto del presidente Macri, algo muy relevante y muy importante porque Argentina, al estar tan afuera del mundo y tan atrasada, no tiene ahora que hacer todo el recorrido del aprendizaje de otros países que fueron mucho más serios que nosotros, entonces podemos tomar sus prácticas. Entonces, la institucionalización que tiene un país en términos de cómo aborda estos temas, además de hacerlo serio, lo califica y le sube su estándar para poder aplicar a los fondos verdes que tienen que ver con la aplicación para estos nuevos escenarios y además nos da herramientas ciertas para no perder el tiempo. Algo que también nos gusta hacer, perder el tiempo. No lo podemos perder. Entonces, si no tenemos esa herramienta, esta agenda no avanza. Por lo tanto, primero pidiendo, luego rezando, y casi llegué al límite de suplicarle al presidente Macri que constituya el Gabinete Nacional de Cambio Climático, porque si no me iba a endosar a mi agenda y a mi ministerio un trabajo imposible. Es imposible que la agenda de ambiente y sustentabilidad lo resuelva ni un ministerio ni una sola dimensión de nuestras actividades. Y si nos íbamos a transformar en el RC como si fuera la responsabilidad social empresaria, en este caso ministerial, y que los restos de ministerios me iban a tirar algo verde para que yo me quede tranquilo y cumpla con la agenda, no iba a prosperar. Porque no se trata de un ministerio, se trata de una visión estratégica de un país. Y si no hacemos cada uno de los ministerios algo en esa dirección, no va a prosperar. Por lo tanto, la herramienta es imprescindible, no me quiero extender, pero estamos reunidos todos los ministros de las carteras concurrentes que tienen impacto en esta agenda y trabajamos mensualmente con el referente focal en cada ministerio con la agenda de lo que es complementario y también lo que es contradictorio, que es si tenemos un número de aporte en términos de cuánto vamos a disminuir el calentamiento global por los gases de efecto invernadero, las actividades se superponen y entre todos tenemos que llegar a compromisos y acuerdos. El área de ustedes, agroindustria, tiene un fuerte impacto, por lo tanto, junto con transporte, con energía y con otras actividades, estamos reunidos en la misma ronda y la idea no es el tironeo, sino la complementación. Y eso se está trabajando. ¿Con qué principio? Con el principio de establecer que nada va a ser rentable si no es sustentable. Eso tiene implicancias estratégicas. Cambio en la matriz energética. O sea, no podemos seguir... Primero, en la Argentina no es un buen día para hablar de esto, ¿verdad? Pero no tenemos energía. Entonces, hay países que pueden pensar en cómo cambian la matriz cuando nosotros todavía tenemos que tener matriz. Primer problema que tenemos. Supongamos que tenemos la matriz. Entonces la idea es no empezar a diversificarla cuando la tengamos, sino ahora que la estamos regenerando,
tener muchas alternativas. Y aún se están licitando y promocionando algunas que no queremos, como la generación térmica de energía o el uso que hacemos de los combustibles fósiles. Pero no tenemos hoy otra alternativa, pero estratégicamente tenemos que migrar. Por eso las energías limpias o renovables están ya en un proceso de licitación que generó muchísimo entusiasmo, no en la Argentina, porque nosotros por ahora lo que logramos es que el mundo esté entusiasmado con la Argentina y no los argentinos, cosa que esperemos que pueda de alguna manera también por siembra directa prosperar rápidamente, que es que nos demos cuenta de la gran oportunidad que tenemos, que no evita ni simula las grandes dificultades que tenemos que transitar, porque nadie está prometiendo absolutamente nada que tenga que ver con una ilusión, pero sí con la esperanza de con trabajo y haciendo las cosas que tenemos que hacer, obviamente vamos a estar mucho mejor, no por un milagro, sino justamente por la esperanza que nos espera, que es el trabajo de todos los días para avanzar en la dirección correcta. No evitan los obstáculos ni dificultades, pero no vamos a perder el rumbo. Tenemos claro qué cosas hay que hacer. Y no importa ya endosarlo de la herencia pesada del campo minado que nos dejaron. Eso la gente de sentido común, sin ninguna distinción, ni ideológica, ni de clase social, lo tiene recontra claro. No se puede perder el tiempo de estar explicándole a la gente lo que ya sabe, que vivimos sobre la mentira 12 años. Entonces, si culturalmente nosotros tenemos que dividirnos, no tenemos que vivir entre partidos políticos. O sea, acá la única grieta no es partidaria, es los que quieren afirmar que es mejor vivir en la mentira porque sincerarla es muy costoso, entonces dame, regalame, que no me cueste, y sigamos consumiendo el futuro en el presente, y los que dicen, bueno, esto así no va a andar, no importa lo que pensás, hablémonos la verdad, tomemos las cosas con seriedad y hagamos el trabajo que no hicimos hasta ahora, no importa quién gobierne. Cuando digo no importa quién gobierne, lo digo realmente seriamente, porque lo que estamos hablando acá, no hay un solo partido ni un solo gobierno que lo pueda terminar. Acá es la responsabilidad de empezar a hacer lo correcto para que el que siga lo continúe, pero tenga la adhesión de la sociedad civil, de las instituciones intermedias y de las de la República. Por eso necesitamos leyes, no iniciativas, para que no se pueda revertir un cambio de paradigma. Porque lo que estamos hablando acá es de cambio cultural, un cambio de paradigma. Hecha esta aclaración sobre cómo se está trabajando, cambio climático, pasado a un gabinete de cambio climático, el trabajo interdisciplinario, la importancia que tiene agroindustria, hay que fomentar las buenas prácticas en cada actividad. Es decir, antes de ir a tocarle al otro qué tiene que modificar, se tiene que revisar cada uno. Entonces no discutimos, por ejemplo, con Brujaile, ver qué te vamos a sacar, la frontera agropecuaria, la producción, digamos, de dióxido de carbono por el tema de ganadería, etcétera. Antes de tocarlo a él, cada uno tiene que hacer su propia revisión. No hay posibilidad, por eso yo digo que estos no son temas solo tecnológicos o técnicos, son primero principios éticos. Si hay claridad ética, porque el tema de ambiente y desarrollo es un tema ético, no hay sustentabilidad más importante para asegurar que la humana. No hay. Porque quien degrada el ambiente degrada al humano. Y los que menos tienen son los que más pagan en su calidad de vida y la indignidad. Por eso la agenda nuestra de ambiente y desarrollo sustentable, que es uno de los motivos por el cual yo tuve el privilegio de ser convocado, no tiene que ver con la solvencia técnica de la que dependemos, no para despreciarla ni minimizarla, todo lo contrario, es para ponerla en su justo lugar. Es imprescindible tener conocimiento, innovación tecnológica y consistencia académica. Sobre estas cosas no se improvisa. Sobre estas cosas se invierte seriamente, nunca es un gasto, ni la investigación, ni la academia, ni la educación, ni la tecnología. Nada se va a lograr sin innovación y sin tecnología que no proviene del conocimiento. Por eso es tan importante. Pero la pregunta es, ¿ese recurso puede terminar siendo neutro si no tiene una orientación ética? Ya demostramos como humanos qué hacemos con la tecnología. Entonces la pregunta es cómo lo orientamos éticamente para ese bien común. Y el bien común está orientado en esta agenda para inscribirla en una política que no es verde ni ecológica, sino que antes de eso es una política de derechos humanos. Porque lo que estamos hablando aquí, en términos de ambiente y desarrollo sustentable, son derechos humanos. Y la barrera mínima imponible de la dignidad humana no hay que ni siquiera discutirla. Hay que sostenerla y cumplirla. Y está establecida en la Constitución de nuestra nación a partir del año 94. Los derechos humanos no se militan más.
Y no son solamente la verdad, la memoria y la justicia lo del pasado profanados. Son los pendientes del presente, que no se pueden omitir más, en el uso demagógico de la edición según el poder de quien gobierna, de la memoria, reescribiendo la historia. La única posibilidad que tenemos nosotros de asumirlo es describirnos entre nosotros que derechos humanos en la Argentina aún pendientes son agua potable, cloacas, techo, salud, educación y trabajo. Entonces el campo y su actividad productiva, lo primero que va a suministrar no puede ser riqueza en el balance comercial, sino antes dignidad para la sustentabilidad de la calidad de vida de los argentinos y del mundo. Por eso tenemos que volver a pensar en las economías regionales, en las economías de escala, en el arraigo de la comunidad en términos de su tierra, que es su raíz, de la dignidad de su trabajo, sin desmerecer por eso las extensiones y las producciones de escalas que nos hacen crecer, pero en algo que no sabemos hacer, que es la moderación de la justa proporción de la coexistencia. Además de la biodiversidad de las especies, la biodiversidad de las escalas, de las actividades y de las posibilidades para que absolutamente nadie se quede ni sin tierra, ni sin pan, ni sin trabajo. Y vuestra actividad es el motor productivo, pero también este tipo de debates como los que ustedes sostienen durante años en APRESID es la manera de hacerlo no solamente para tener una renta ni para hacer negocios, sino para tener una trascendencia, agregarle valor a lo más importante que los argentinos tenemos que cumplir, como dice la Constitución de la Nación. Es un derecho para todos los habitantes poder gozar de un ambiente sano y equilibrado, para poder desarrollar nuestras actividades productivas. Pero al mismo tiempo que tenemos ese derecho, también tenemos un deber, y lo dice el mismo artículo. Miren que no es fácil encontrar un artículo de la Constitución donde da el derecho e impone el deber, que es preservar ese ambiente para que las futuras generaciones tengan el mismo derecho que tuvimos nosotros. Y de eso se trata, asegurarle a nuestros hijos que ellos vivan en una Argentina, en un mundo que sea mejor que el que nosotros recibimos. Y no miremos al pasado para reivindicarlo como mejor, sino mantengamos la raíz de donde venimos para saber quiénes somos y a dónde vamos, porque el futuro lo hacemos juntos hoy. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, ministro. Invitamos no ahora puedo respetar el tiempo como mi compañero. A Jorge Adamoli. Jorge, te invito a que pases. Jorge, como la mayoría lo conoce, es un amigo de la casa, es ecólogo y es una persona, por lo menos que en lo personal, siempre me atrajo su capacidad de, yo digo, hacer zoom, ¿no? Cuando uno aborda un tema ambiental, muchas veces nosotros tenemos la tentación, quienes estamos involucrados en producción, de verlo desde el predio, desde el lote, desde el establecimiento agropecuario, y perdemos la perspectiva de una mirada más ecorregional. Y Jorge, creo que en todos estos años de interacción en APRESID, justamente lo que nos acercó fue ese conocimiento y una mirada desde otra óptica. Y bueno, desde ese lugar es que lo hemos invitado para que nos dé su visión respecto a este tema trascendental que nos atraviesa. Gracias, Santiago, gracias a APRESID por darme una vez más la oportunidad de conversar con ustedes y sobre todo de aprender los cursos de ecología aplicada que yo veo en cada una de las presentaciones que ustedes hacen. Bueno, como mencionó Santiago, vamos a hablar del tema del ordenamiento territorial y la forma en que lo entendemos es que es una política de Estado, una política que depende fundamentalmente de los estados provinciales, pero que necesita del soporte de todo el sistema científico-técnico y de una activa participación de la sociedad. Y los objetivos tienen que ser absolutamente simultáneos y en la misma intensidad para lograr mayor producción, pero también mejores condiciones sociales y mejor calidad ambiental. Y todo eso al mismo tiempo, no sacrificando a ninguna de las partes en nombre de alguna de ellas. O sea, esto acá nos remite directamente al concepto de sustentabilidad que seguramente todos conocemos, que presupone que existen tres patas que son iguales, que son equivalentes,
Pero que en realidad eso es un poco más en la teoría. A la práctica se parece mucho más a esta figura que estamos viendo, donde hay una enorme pata económico-productiva y las patitas ambiental y social son muy frágiles. Entonces nuestra tarea no consiste en debilitar a la pata productiva, todo lo contrario, la queremos fortalecer más, pero sí tenemos que hacerlo para que eso realmente sea sustentable, fortaleciendo la pata ambiental y la pata social. De los que nos ocupamos de los temas de conservación, de la biodiversidad, manejamos un concepto que es muy útil en la biología de la conservación, que es lo de las especies paraguas, ¿no? Cuando se toman algunas especies emblemáticas, como puede ser el jaguareté de gran superficie territorial, al focalizar en la conservación de una especie, como el caso del jaguareté, lo que estamos haciendo en realidad es una política de intervención sobre una gran cantidad de ambientes y por lo tanto también sobre una gran cantidad de especies que trascienden y en mucho al jaguareté. Entonces un poquito cuando empezamos a hablar con Santiago de cómo ir haciendo esta presentación, se me ocurrió proponer que lo viéramos al cambio climático también como una idea paraguas, ¿no? De manera de poder englobar a todos los temas ambientales que están vinculados con el agro, pero a su vez diferenciarlos porque van a requerir de políticas diferentes de los que son de origen urbano e industrial, ¿no? Bueno, todos ustedes han continuamente hablado de este tema, de la siembra directa. Hay dos cosas que tienen que ver directamente con estos temas, que es por una parte la menor cantidad de emisiones por el menor consumo de gasol, en vez de hacer 8 o 10 pasadas con maquinaria pesada, en una sola pasada ya estamos haciendo lo principal de las tareas. Pero otra cosa que es tanto y a veces más importante tiene que ver con el secuestro de dióxido por el restablecimiento de los niveles de materia orgánica en el suelo. Entonces es una fuente muy importante y a las dos es el trabajo que ustedes me enseñaron y que ustedes están haciendo continuamente, hay que prestarle la máxima atención. Hay una sigla, CUS, que usamos quienes estamos en la gestión de temas vinculados con cambio de uso del suelo. La palabra más común es desmonte, pero en realidad cuando se hizo la gran expansión de la frontera agropecuaria a fines del siglo XIX y principios del XX, fue sobre pastizales. Entonces el cambio de uso del suelo es la transformación de vegetación natural en cultivos, cualesquiera que sean las fuentes de vegetación natural y cualesquiera que sean los cultivos, ¿no? En prácticamente todo el hemisferio norte, la agricultura asienta sobre campos que fueron deforestados. Y el gran escenario de la última expansión de la frontera agropecuaria, en el 95% de la superficie, se da en la región chaqueña y ahí la mayoría también son desmontes. Ahora, tengamos en cuenta que cada uno de esos desmontes implica la quema de entre 70 y 200 toneladas por hectárea. Una cosa es habilitar una tierra para la producción y otra cosa hacer esa salvajada de esas emisiones masivas de gases de efecto invernadero. Esta imagen nos muestra el sudoeste de la provincia del Chaco, a la derecha de la pantalla, y el noreste de la provincia de Santiago del Estero en el año 75. Lo verde que predomina del lado izquierdo es vegetación natural y todos los cuadraditos que ven lila, blanco, etcétera, lo ven por la configuración regular que tienen, son parcelas agrícolas, ¿no? 1975, 2010. ¿Sí? Yo creo que vale la pena volver a ver esto para tener una idea de la dimensión de este cambio. Un cambio que se hizo sin planificación. Una cosa hubiera sido que hubiéramos dicho, bueno, vamos a ver de qué manera expandimos la actividad agropecuaria, pero al mismo tiempo reservemos tierras para los pequeños productores, esto para las comunidades aborígenes, acá para las unidades de conservación, etcétera. No se hizo así y es una de las razones por las cuales se han generado tantos problemas en la región.
Esto que ustedes están viendo es el método más común para la habilitación de tierras. Esas cadenas de barcos gigantescos que ustedes pueden ver ahí en esa foto, se ponen 2 tractores oruga, la cadena, y se arrasa con todo. Después se acordona eso y se le prende fuego. Y ahí estamos viendo en vivo las emisiones precisamente de gases de efecto invernadero. Fascinante por una parte, pero tremendo espectáculo de los incendios, no solamente es una cosa que conmociona en el momento que uno lo ve, pero cuando uno analiza los datos que surgen y las consecuencias que estábamos discutiendo acá precisamente en este panel y que paga todo el planeta, ¿no? Bueno, es una práctica que evidentemente tiene que ser desterrada. El resultado después es esto, ahí no nevó. Eso que estamos viendo son las cortinas que fueron quemadas, es la ceniza que queda y esa bruma es todo lo que queda en el aire. Desde el punto de vista estrictamente financiero, para el dueño de este campo, obviamente en menos de un año en realidad multiplicó por 10 o por 15 el valor, patrimonial de su predio. Pero no es un negocio para el país. Somos signatarios, como bien lo dijo el ministro, como bien fue dicho en la presentación anterior, hay compromisos y ahora tenemos plazos y ahora ya no podemos seguir haciendo este tipo de cosas. Bueno, y además hay una cosa que es fundamental. Si vamos a sustituir 1 hectárea de bosques por cultivos, que yo creo que todavía hay mucha superficie como para avanzar en ese sentido, pero primero deberíamos prohibir y sancionar. Sancionar quiere decir, no decir la próxima vez que quemes, no, si quiere decir yo te voy a sacar el campo, así, o una cosa muy parecida a eso. Las quemas. Segundo, aprovechar toda la biomasa, porque en primer lugar nosotros estamos restando materia prima a la forestoindustria, a los muebles y una cantidad de elementos que dependen de la madera de los bosques. Pero además está todo el aprovechamiento que hoy se está discutiendo de la biomasa. Y eso es no solo no lo estamos aprovechando, sino que estamos generando problemas por la emisión de gases. Lo otro es que esa hectárea que entró en producción tiene que ser para siempre, no perderla en 3 años por erosión, por salinización, alguna de esas cosas, ¿no? Y debería sancionarse, y en eso yo creo que debería ser drástica la sanción para quienes provocan la destrucción de la tierra. Porque este es uno de los ejemplos en los que nosotros podemos ver que lo que es malo para la producción es malo para la sociedad, es malo para el ambiente. Esto. Hago la pausa para tomar agua, pero realmente para dejar un poquito más de tiempo la imagen que ustedes la conocen, ¿no? Ya sea por sobrepastoreo, ya sea por unas pésimas prácticas agrícolas, este tipo de productores no merece llamarse productores. Así como existe el scoring que le resta puntos a los a quienes manejan vehículos y periódicamente hasta que le retiran el carnet. Bueno, el carnet de productor de ese tipo no puede seguir llamándose productor, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo cumplir con los objetivos productivos? Eso lo saben ustedes. Yo, cuando vengo acá, vengo a aprender eso. No voy a abundar en cosas que es lo que ustedes saben. Pero entremos muy rápidamente en una de las tantas opciones que tenemos para cumplir con los objetivos sociales. Fundamentalmente yo quisiera enfocarme en lo que son emprendimientos público-privados a distintos niveles. En un caso tenemos la hidrovía Paraguay-Paraná, que es un emprendimiento supranacional, porque involucra a los 5 países, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, ¿no? Que no solamente ha reducido sensiblemente el costo de transporte, sino que también tiene que ver de vuelta con los temas de cambio climático, porque una cosa, un convoy de barcazas de los que estamos acostumbrados a ver en el río, que transporta 24.000 toneladas, la alternativa es llevarlo en 1.000 camiones. Pongámosle eso en términos de emisiones y es una de las tantas cosas que tenemos que analizar. Otra
iniciativa en otra escala, público-privada, INDEAR, que no solamente es un orgullo para Rosario, INDEAR es un orgullo para el país, ¿no? Y es el camino donde yo creo que tenemos que seguir. Me gustaría contarles una última en un remotísimo paraje de la provincia de Formosa, una localidad llamada El Quebracho, ¿no? Que si lo googlean les va a costar encontrar si es que lo encuentran, ¿no? A principios del mes pasado estuve en un remate de Hacienda, ¿no? Que fue posible porque, digamos, por parte del gobierno provincial hubo una fuerte inversión en caminos de tierra, pero caminos decentes, electricidad, agua potable, escuelas, centros de salud, capacitación para la gente, una cantidad de cosas. Pero eso solo no hubiera sido suficiente si la gente no se hubiera organizado, porque es notable la formación de numerosas asociaciones de productores y el resultado fue que ahí se hizo un remate, se remataron más o menos 1.300 terneros. Y para la gente, aparte de la satisfacción de entrar en esas actividades, en vez de recibir los 13 pesos que recibía un productor ganadero cuando alguien pasaba para comprarle sus terneros, estaban recibiendo 35, 36 pesos. Una cosa que esa confluencia público-privada hace posible. Ahora, todo este tipo de inversiones no se la puede analizar solamente decir, bueno, el costo-beneficio de la inversión cruda, porque probablemente muchas veces sea negativa. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta otro elemento muy importante. Cada migrante que sale de las zonas rurales y se va a vivir a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, le sale al Estado que fue calculado en el orden de $20.000. Ustedes dirán, estás loco. Y probablemente no, porque pensemos que apenas se consolida un núcleo habitacional en un cinturón de pobreza, el Estado tiene que ir después a llevar un camino, llevar transporte, llevar gas, llevar electricidad, llevar una escuela, llevar seguridad, una cantidad de cosas que si nosotros ponemos en cuenta todo eso, seguramente nos quedamos cortos. Pero además está todo el costo intangible del desarraigo, de la pérdida de identidad de esas personas que a muchas de ellas se los deja, digamos, como carne de cañón para la delincuencia organizada, sea la delincuencia común, sea el narcotráfico. Bueno, y para terminar, ¿cómo encarar los objetivos ambientales? Una vez más, en la escala predial, las buenas prácticas agrícolas, la agricultura certificada, son ustedes quienes nos podrán explicar. Pero que si bien fueron diseñadas para las buenas prácticas y la agricultura certificada como objetivos productivos, son la base para una política ambiental para el agro. Porque un campo que cumple los requisitos de la agricultura certificada, las condiciones ambientales de ese campo son muy superiores a uno que no los cumple. Bueno, y con esto quiero terminar. La base científica para los objetivos ambientales tiene que estar en la convergencia como mínimo de las ciencias agropecuarias y ciencias ambientales. No podemos basarnos en la impresión de alguien que opina y que generalmente tiene tendencias catastrofistas. Tenemos que basarnos en lo que la ciencia nos dice. Y lo otro, combatir las malas prácticas. Hay una asociación civil que ustedes conocerán por los anuncios en la televisión, Luchemos por la Vida, que estima en 7.400 las muertes que hubo por accidente de tránsito en el 2015 y 10, 15 veces más heridos. Bueno, la mayor parte de esas muertes y de esos heridos, de esos accidentes, se producen por malas prácticas. Exceso de velocidad, manejar borracho, falta de mantenimiento, correr picadas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros nos tenemos que plantear, ¿qué es lo que tenemos que prohibir? ¿Las malas prácticas o la tecnología? Todas las tecnologías son riesgosas, la electricidad, el gas, los productos domiciliarios. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros chicos? Cuidar. No dejamos de usar la electricidad ni el gas, ¿no? Lo mismo con los agroquímicos. Evidentemente, el tema no pasa por discutir si los agroquímicos son la encarnación del demonio, lo que tenemos que eliminar son las malas prácticas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Jorge.
Creo que tenemos un ratito para un par de preguntas. A mí inicialmente me gustaría hacerles una invitación a cada uno de los disertantes, y es que nos dejen a nosotros como productores y como APRESID un desafío que nosotros tengamos que asumir. Más allá de hacerle una pregunta es, ¿en qué nos invitan ustedes desde su mirada a asumir nosotros como productores y como parte del entramado social desde los pueblos del interior del país y desde nuestra actividad y de nuestro desafío productivo, ambiental y social? ¿Qué podemos hacer como institución? Si cada uno se anima a tirarnos ese desafío que nosotros asumimos como compromiso para empezar a aportar en esa línea. ¿Qué desafío? La pregunta sería, ¿qué aportes nos pueden hacer cada uno de ustedes desafiándonos a nosotros como organización de productores para que nosotros hagamos algo concreto que vaya en línea de aportar a la solución de mitigar el cambio climático y en definitiva, más allá del cambio climático, de ir hacia un modelo, si se quiere, o hacia un formato más sustentable o una trayectoria más sustentable que la actual? Tres breves cosas. Ser sustentable es un beneficio para todos, pero se asume de a uno. 2, que agreguen valor como lo hacen en la producción, pero no menos es necesario que agreguen dignidad. O sea, que sean productivos y ganen, pero sean dignos y se quedan. Y cuando digo se quedan es aun cuando se vayan, porque ninguno de nosotros se lleva absolutamente nada de lo que cosecha, pero deja sembrado lo que no se lleva, sino lo que hace. Entonces tienen el beneficio de un campo, cosechen mientras tienen los días de la vida, todo el beneficio de su trabajo productivo, pero piensen qué van a dejar, sembrado para que cosechen otros. Y eso tiene que ver con la dimensión de la trascendencia. Y bueno, y por último, me parece muy valioso y muy importante, que ciencia y conciencia sean una. Yo insistí mucho en tanto en mi ponencia anterior como ahora en el tema de nuestra distancia de la frontera tecnológica, de la innovación, tecnología, etc. Pero yo creo que cuando uno va a pensar un proyecto, el punto de partida tiene que ser valores. Valores bajo el ángulo ético. Todo viene después de valores. Y el problema es que todo el proyecto contiene valores, pero si esos valores no están explicitados, uno se va a traicionar por esta falta de autorreflexión sobre valores. De los valores derivan principios, de los principios objetivos, de los objetivos una estrategia, una táctica y solo entonces medidas. En general, la gente dice, los ejecutivos, lo que no se mide no se puede decir si es bueno o no, pero el punto de partida no puede ser las medidas. ¿Qué vínculo esto tiene con tecnología? El vínculo es que las tecnologías digitales, exactamente por ser en tecnologías descentralizadas y muy poderosas en la mano de la gente, abren posibilidades de interacción entre las personas y de acción local que son absolutamente inéditas. Y esto hasta ahora poca gente lo aprovechó como oportunidad. Y esto es muy importante para, por ejemplo, el desarrollo territorial local. Yo estudié por mucho tiempo este tema, siempre bajo el ángulo de la cultura local, etc. Claro, esto es muy importante, pero tenemos que incorporar este tema
de las tecnologías digitales descentralizadas para ver cómo se pueden fortalecer las redes sociales localizadas que permitirán justamente producciones cada vez más sustentables. Santiago, yo creo que para el desafío que nos estás largando, lo que se me ocurre es proponer un ejercicio autocrítico, que está un poco en sintonía con lo que acabo de escuchar, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos los datos que inclusive recientemente se actualizaron de que el 90% de la agricultura argentina se hace bajo siembra directa, yo particularmente siento orgullo ajeno, siento muy orgulloso. Pero vamos a revisar un poquito esos números, porque si toda la siembra directa se hiciera como lo que nosotros vemos acá, con un colchón de paja así arriba del suelo, qué maravilla, ya estaría casi todo resuelto, ¿no? Pero no se hace así. De lo que nosotros vemos en las fotos, no me animo a tirar un número, pero es preocupantemente bajo. Yo, digamos, sé en lugares en la provincia del Chaco donde se siembra todavía girasol en convencional y después soja en directa. Eso va contra el paradigma de la ciencia directa, de la siembra directa, quise decir. Bueno. Entonces yo creo que sería importante hacer un ejercicio autocrítico como para separar la paja del trigo, que es una de las bases de la actividad agrícola precisamente, ¿no? Y como me gusta siempre dar algún ejemplo que se salga de lo que estamos hablando, vamos al fútbol. No podemos poner en la misma bolsa a Messi y a un Barra Brava. Los dos tienen que ver con el fútbol, pero uno son delincuentes y el otro es un artista, ¿no? Entonces no pueden estar en la misma bolsa el tipo ese que erosiona el campo y el que los que manejan y todos los días están generando innovaciones. No puede estar en la misma bolsa quien hace aplicaciones responsables de agroquímicos y los tipos que pasan impunemente por arriba de una escuela, ¿sí? Entonces yo creo que en ese ejercicio de separar la paja del trigo le vamos a hacer un gran servicio al país en última instancia. ¿Tenemos alguna pregunta dirigida al ministro Berman? ¿Cuáles son las acciones concretas que se realizarán en Argentina para cumplir el protocolo presentado en París? Bueno, era lo que comentaba antes. Ustedes saben que el compromiso fue un 15% de reducción al 2025 como compromiso propio y un 15% condicional a aporte financiero multilateral. Esto es lo que se comprometió. Ahora hay que todo revisarlo, porque no necesariamente esos números estuvieron convenientemente calculados, para lo cual también estamos trabajando en la ecorregión. Ya establecimos vínculos con Brasil y con otras regiones para no tener que inventar la rueda, ya que hay países que trabajaron seriamente en cómo hicieron esas contribuciones, nosotros no. Entonces hay que volver a hacerlo, no hay que tomar ese número como un número bien hecho, sino que volvemos a lo anterior, llamar a la ciencia, a los científicos, a las personas que tienen solvencia, y no confundir administración y función pública con saber. Eso es muy importante, ¿no? Para algunas cosas hay que llamar a lo que saben y que acrediten justamente conocimiento científico y no solamente voluntad o voluntarismo. Entonces el contexto se está trabajando en la revisión de los índices, se está trabajando en esa dimensión, y algo muy importante que tiene que ver con APRESID y también con agroindustria. Nosotros tenemos que defender nuestra identidad, que tanto tiene que ver con el campo, y también nuestra soberanía en el marco de las discusiones globales. ¿Por qué? Porque no es justo ni corresponde que nos pongan indicadores europeos al calentamiento global con prácticas que no son las que tenemos nosotros, y tenemos que defender nuestras buenas prácticas que se traduzcan en indicadores apropiados a cómo hacemos las cosas. Entonces, como bien vos planteabas antes con respecto al consumo del gasoil por siembra directa, no nos pueden calcular las hectáreas de agroexplotación en la Argentina de manera que las hacen en otro lugar con labranza. O sea, tiene que haber coeficientes de corrección. Tampoco nos pueden hacer la misma imputación por cabeza de ganado si se las, se las cría en la pampa abierta con pasturas y si está en un feedlot. O sea, esta discusión, que parece solamente técnica, tiene implicancias, sí, políticas,
en términos de no llegar siempre tarde a las discusiones, sino estar temprano y bien posicionados. ¿Por qué? Porque si el protocolo de París comprometió indicadores ciertos, provienen de acuerdos, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, que ahora los hacen vinculantes. Bueno, si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo, hay que preocuparse. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se transforme esto en una barrera arancelaria. Y que dentro de unos años, cuando terminemos de firmar todo, algunos indiquen que si vos no construís lo suficiente como lo cuentan ellos, tus productos no ingresan. O sea que en función de una causa noble, que sería cuidar el tema del planeta, el calentamiento global, no sea una manipulación política estratégica para restringir otra vez con barreras el desarrollo de los países en desarrollo y emergentes. Y eso, ¿saben de lo que necesitamos? Además de tenerla clara, tenemos que participar, nos tenemos que involucrar y estar ahí donde se dan las discusiones. Porque estaríamos defendiendo nuestra tierra, nuestra identidad, nuestra potencia, nuestra producción y también nuestra soberanía. Por lo tanto, contesto a esta pregunta diciendo lo corto, que es ahora, con lo que vamos revisado a Marrakech, el tiempo de vencimiento que es 2018, donde nos toman examen, pero todas esas fechas de manera colegiada. Y además, como somos latinoamericanos, es muchísimo más sensato que trabajemos como ecorregión, porque los recursos naturales, además de las actividades productivas, no se restringen con la arbitrariedad virtual de límites políticos y geográficos que el hombre le impuso a una naturaleza que no la resiste. Entonces, esta idea que nosotros tenemos entre naciones y también entre provincias en la Argentina, tiene que tener un concepto ya de ecorregiones, con lo que también estamos trabajando de manera articulada, y no me extiendo para no hacerlo muy largo. Bueno, para hacer también honor a los tiempos planificados y ser respetuosos con todos ustedes y la dinámica del Congreso, vamos a ir cerrando el panel y me tomo simplemente un minuto para repasar un poquito los desafíos que nos proponen, desde desafíos tecnológicos, pero principalmente de desafíos éticos y desafíos que empiezan por cada uno, ¿no? Entonces, para ser parte de la solución, empecemos a ser parte de la solución cada uno, primero individualmente, lo podemos hacer en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro trabajo, en nuestro relacionamiento diario, y también aprendamos, que eso nos cuesta un poquito más a veces los argentinos, creo que en eso APRESID es un ejemplo a seguir como otras instituciones, pero hoy nos convoca APRESID, que es el trabajar ya no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, en pos de un objetivo, respetando las diferencias, pero haciendo acuerdos mínimos sobre los cuales trabajar. Luego trabajar interinstitucionalmente con otras organizaciones, con la academia, con la ciencia, con el sector ambiental, a pesar de que con algunas organizaciones tengamos diferencias, pero empezar a buscar puntos de acuerdo y generar o llegar finalmente a la interacción público-privada, que en definitiva somos una sola sociedad. Así que creo que ese, me parece, o por lo menos me queda, de las conclusiones que nos dieron los diferentes disertantes, más lo que podemos y sabemos que cómo vivimos y cómo vemos las cosas en nuestra institución. Así que agradecerle a los tres por la participación, por compartir sus pensamientos y a todos ustedes por la presencia. Muchas gracias.